de los hermanos que están en problemas o están en dificultades. Si lo vemos, hermanos, desde el lado cristiano, todos debemos de pertenecer a un equipo de rescate para buscar todas aquellas almas o aquellas ovejas que por diferentes razones se han alejado o están por hacerlo del redil o en la iglesia. Porque este es el redil. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Porque usted y yo, hermano, debemos de estar convencidos de que somos ovejas de Cristo y que Él es el buen pastor. Ya al final les voy a leer algo que dice, y es para ilustrar muchas veces esto, hermano. Y tratar, dice, de rescatarlo de las garras del mundo y de nuestro peor enemigo, el diablo. Predicaba, el pastor Urrutia, acerca de eso. Pues estamos viviendo muchas veces tiempos dorados, tiempos buenos, y gloria a Dios por ello, hermano. El mundo está desbordado, pero nosotros estamos viviendo una paz que no la veíamos desde ya de los 90, 92, cuando comenzaron que los gobiernos y muchas veces las familias desintegradas se comenzaron a olvidar de la juventud. Porque, hermano, ese no fue quizá un problema tanto del gobierno, sino que muchas veces usted y yo, como padres, somos los responsables de guiar y educar a nuestros hijos para que no se pierdan. Amén. Usted como padre, o usted y yo como padres, somos los pastores de la casa. Pero muchas cumplamos al gobierno, que aquí, que allá, que no hay trabajo, que aquí, que allá, que por sus leyes. Hermano, pero usted y yo somos responsables, y perdónenme lo que le digo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo en eso. Gloria a Dios por todas las personas que salen. Si usted va a las playas, están abarrotadas, las plazas, los parques. Bueno, yo creo que ayer había baile, no sé si había baile por aquí, va. ¿Cuántos años teníamos desde que no había baile? Me habló, siempre mando un mensajito en veces a personas conocidas, y me estaba comentando también una persona de aquí en Leoncito que también hay un gran bailón allí por la casa que no dejaban dormir. ¿Cuándo se veía eso? Y gracias a Dios por ello, hermano, pero usted y yo, ¿cuál es el problema? Que el mundo o las garras del enemigo está otra vez metiéndose para que la gente no busque de Dios. Y está poniendo, hermano, un menú delicioso a los ojos del hombre. ¿Y quiénes son los que salen más afectados en estos problemas? Es la juventud. Porque ya muchos que pasamos de los ENTA ya no muy fácil nos convencen, amén. Pues al menos espero. Pero la niñez y la juventud son los que están sufriendo esos problemas. Por el abanico de ofertas, de cosas que pone el enemigo, bonitas. Sí que, hermano, decir que el mundo no ofrece cosas buenas y bonitas. El problema es que muchas veces nosotros nos dirigimos más por la vista o por lo que ofrece que lo que nos ofrece Dios. ¿Qué nos ofrece Cristo? Paz, pero paz interior. Nos ofrece salud, nos ofrece vida. ¿Pero qué ofrece el mundo? Diferentes cosas. Entonces, ese es el problema, hermano. Vaya, y el enemigo es lo que está poniendo. Decía nuestro pastor el viernes, creo, que muchas veces Dios nos da algo, alguna misión que nosotros tenemos que cumplir, pero nos hacemos del ojo pacho, así como Jonás. Y muchas veces Dios nos va a proporcionar las armas, nos va a proporcionar las cosas para que nosotros hagamos o cumplamos su palabra, y muchas veces nosotros nos rebuscamos y pagamos nuestro pasaje para otro lado. Y decía nuestro pastor que siempre hay un barco que va a la dirección opuesta a la que Dios nos ha encomendado. Y eso es cierto, hermano. Entonces, y vamos a ver, hermano, por medio de la palabra, cómo cada uno de nosotros estamos obligados a velar y cuidar por el rebaño de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Todos, hermanos, podemos trabajar de diferentes trincheras. Todos. Es cierto, la responsabilidad grande es para nuestro pastor. Y gloria a Dios porque un día le dio la visión y la misión de venir a este lugar. Pero usted y yo, hermanos, también debemos de ser responsables como ovejas
Primeramente para con Dios y luego para con Él. Amén. Bueno, nadie dijo amén sobre el pastor. Vamos a entrar en materia, hermano. Número 1. Dios vio a los pecadores como ovejas perdidas. ¿Cuántas ovejas perdidas andábamos en el mundo antes? Eso éramos, hermano, por muy bonito que fuéramos o como fuéramos o como hiciéramos, pero ahí estaba, nosotros estábamos perdidos. Váyase allá a Jeremías, al libro del profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 6. Y aquí está hablando, hermano, de su pueblo, a ese pueblo que Dios escogió, a ese pueblo que dio todo por él y le rechazó. Dice el versículo 6, aquí está la profecía sobre Babilonia, que iba a venir otro reino, que lo iba a tomar y que los hijos de Israel iban también a ser cautivos y todo lo demás. Pero dice el versículo 6, y esta es una esperanza, dice el versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Pero aquí hay un problema, hermano. Dice, sus pastores las hicieron errar. Y muchas veces nosotros como padres, muchas veces hacemos errar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros como líderes, bueno, y me voy a poner en el caso de pastor, aunque no tengo un redil, pero formo parte de este. Pero muchas veces nosotros también hacemos errar a ese pueblo. Dice, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. ¿Qué pasa entonces, hermano? Muchas veces con nuestras acciones podemos hacer que las ovejas permanezcan en el redil o que se vayan. Si usted se ve en las redes sociales, hermano, hay un montón de disque pastores que trasquilan a las ovejas y después cuando lo necesitan, no están. No pasa aquí, hermano, pero dice por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte, encollado, y se olvidaron de sus rediles. El redil es la iglesia. ¿Y qué pasaba en esa época, hermano? Que había muchos profetas que les decían al pueblo de que no iba a pasar, de que ese cautiverio no iba a ser y que iban a estar viviendo en tiempos bonitos, tiempos buenos, y por eso el pueblo se confió. Por eso, hermano, siempre se les dice que leamos la palabra. Que usted confronte con lo que yo estoy diciendo en este momento, confróntelo con la palabra de Dios. Porque yo le puedo venir a decir un montón de cosas bonitas, de que Dios lo va a bendecir, de que le va a prosperar. Sí, es cierto, Dios lo puede hacer, hermano. Pero ¿qué dice la palabra? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, muchas veces, hermano, el pueblo que Dios escogió, Israel, se perdió, hermano, por falta de buenos pastores que lo guiaran, buenos profetas, buenos líderes. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida cotidiana. Hay muchos buenos padres que se sacrifican por sus hijos, pero también habemos muchos malos padres que los descuidamos muchas veces de ellos. Y esto pasó con el pueblo. Pero gracias a eso, Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, porque ese pueblo era el escogido por Dios para depositar su palabra, para que llevara el mensaje. Pero no lo quisieron hacer y fueron rebeldes, se olvidaron de que un día estuvieron allá en Egipto, cautivos, que fueron esclavos, que estuvieron haciendo un montón de situaciones. Y cuando Dios los liberó, los sacó de ese pueblo con mano fuerte, con mano poderosa, con grandes prodigios, milagros, que ellos vieron y lo sintieron, se olvidaron de Dios. ¿Y qué le quiero decir en esta mañana, hermano? Que muchos nos olvidamos de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Así como le preguntaba al principio, que si usted alguna vez ha ido a visitar a ese médico que le dio esa medicina y con eso, primeramente con la gracia y la misericordia de Dios se sanó, y con esa medicina o con eso que le dio, muchas veces no lo hacemos. Ya los que estamos ya, ¿cuántos nos acordamos de los maestros que nos dieron clases? Yo me acuerdo de uno, hermano, que todos los días porque aquí se lo confieso que yo era malilla.
Y me lo merecía, pues llegaba mi papá y le decían, maestro, aquí lo traigo, usted tiene derecho a castigarlo. Y así era, hermano. Seguido le decían, la piñita es así, ¿ves? Y con una regla de así de ancha, de puro laurel, le pegaba sus tres. Y yo me acordaba, después decía, cuando vea a este señor, yo voy a crecer y un día cuando lo vea, le voy a dar duro. Y una vez lo vi, me acordé y me dio risa. Y dije, pues por ese maestro estoy así, pues. Al menos me encaminé un poco. Pero muchas veces olvidamos eso, hermano. Pero Dios nos vio como ese pueblo que andaba descarriado en el mundo y tuvo misericordia de nosotros, hermano. Por eso dele gracias a Dios. Número 2, Jesús se compadeció de las ovejas perdidas. ¿Cuántos éramos ovejas perdidas en el mundo? Creo que la gran mayoría, hermano, éramos ovejas que andábamos en el mundo, muertos en muchas situaciones. Muchos en delitos, en pecados, en vicios, en cosas que el mundo nos ofreció. Pero gracias a Dios que llegó la misericordia y nos salvó. Váyase allá al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y así anda mucha gente en el mundo, hermano, que un día estuvieron militando en las iglesias, pero por diferentes razones se fueron. Por ahí anda algo en las redes sociales que dice, y aparte de que no te dieron la mano en la iglesia, ¿qué otro motivo usaste para irte de la iglesia? Porque muchos somos de cristal, hermano, que no nos gusta que nos rechacen. Y es cierto que a nadie le gusta, pues. Porque se supone que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Entonces debemos de llevar la paz con todos, ¿va? Y saludarnos y amarnos los unos con los otros. Eso es el mandamiento de Dios. Pero muchas veces no pasa eso. Pero Él nos vio y dice que tuvo compasión de la gente. Y los vio como aquellas que andaban sin pastor. Y eso éramos usted y yo, hermano, en el mundo. Andábamos sin pastor. Andábamos viendo qué hacíamos. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y eso es lo que Él vino, hermano, a enseñar, a buscar a lo que se había perdido. Dice, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ahí, hermano, anda un montón de personas que un día estuvieron en las iglesias. Muchas personas que estuvieron acá. Bueno, ayer pasó un hermano que estuvo acá con nosotros. Y yo le dije, mire, ¿cuándo vas a volver? Al rato. Cuando venía encontré otros hermanos que estuvieron aquí, ahí me pitaron. No sé si fueron 3 veces o fue una, pero me pitaron. Y yo los saludé. Pero hermano, duele muchas veces, no sé. Así como, ¿cuántos papás hay aquí? Y les duele ver a su hijo o a alguna persona enferma, va, que duele. Muchas veces así, hermano, debe ser ese dolor para con aquellas personas que se han alejado de los caminos de Dios. Nosotros, hermano, antes de ser cristianos, éramos ovejas perdidas. Éramos sin pastor o guía. Pero Cristo, hermano, nos hizo sus ovejas. ¿Y cuánto nos alegramos de eso? Váyase allá, al Salmo número 100. Dice el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Cuánto lo creemos? Dice, Él nos hizo. ¿Cuánto lo creemos? No evolucionamos, hermano. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque muchos decimos, si es que pues, con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con lo que yo, por eso soy lo que soy profesional y todo demás. Pero gloria a Dios, pero nos olvidamos quién nos dio la fuerza, quién nos dio la salud, quién nos dio el aire para lograr todo eso. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Cuántos es el pueblo de Dios? Y ovejas de su prado. Allá en Prado, el pastor Meguíbar tiene sus ovejas. Pero el prado de Dios es todo, el mundo. Entonces, dice, y antes de ir a buscar, hermano, antes de ir a buscar a las ovejas perdidas en el mundo,
Busquemos a las que un día estuvieron en el redil del Señor o que estuvieron en la iglesia. Váyase un poquito más atrás. Siempre Mateo capítulo 10, versículo 6. Dice, aquí hermano, cuando Dios envió a los 12 a predicar, dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Dice el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa debe ser la prioridad, hermano. Buscar a las ovejas que un día estuvieron en ese redil, que un día tuvieron una necesidad y que Dios les ayudó por medio de la iglesia, por medio de lo que haya sido, hermano. Ya voy finalizando. Número 3. Todo, y aquí, hermanos, vamos a incluir los pastores y líderes que estamos acá. Todos estamos obligados a cuidar las ovejas. ¿Cuántos decimos amén? Váyase allá al libro del profeta Ezequiel. Capítulo 34, del 1 en adelante. Y hermano, este es un llamado, esta es una amonestación que Dios le dio a ese pueblo, a los pastores que en ese tiempo estaban. Dice el versículo 1, dice el profeta Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Cuáles son esos pastores? Aquellos que no les gusta trabajar por el redil. Aquellos que muchas veces ocupan a las ovejas para beneficios personales, para cosas que no están dentro de lo que Dios tiene programado. Dice, dice de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Esto es una pregunta, dice el versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degüelláis, mas no apacentáis a las ovejas. Aquellos pastores y líderes que muchas veces andan pidiéndole a las personas o que les predican el evangelio de la prosperidad. Y ahí, hermano, hay un montón en el mundo. Incluso estaba viendo que hay una universidad, así como un colegio de teología, un colegio bíblico, hay una universidad donde les enseñan a estos pastores a cómo bajarle a la gente. Porque hay muchos que se aprovechan de los rebaños. Y así es, hermano, pero que muchas veces puede más otra cosa que verdaderamente el amor de Dios. Porque muchos quieren tener cosas materiales. Estaba viendo un hondureño, un tiktoker, que dice, le voy a hacer una pregunta, dice, a los pastores, a los sacerdotes y a todos aquellos. Dice, Jesús cuando anduvo en esta tierra, andaba en burro. Amén. O andaba a pie, dice, predicando la palabra. Y ahora dice, ¿por qué todos estos quieren andar en un carro último modelo? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿O qué nos dio el ejemplo de Jesús? Que él vino a buscar y él no anduvo, le dijo a alguien que lo quería seguir, le dijo que las zorras tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde poder ir a reposar. Pero así somos muchas veces. Dice el versículo 4, no fortaleciste a las débiles en la fe. Aquellos que por diferentes razones quieren tirar la toalla, quieren irse. Y esa es una amonestación con nosotros. Dice, ni curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste a redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza, con violencia. Que muchas veces decimos, bueno, si se fue y que se vaya a dar en los dientes, un día va a volver. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, así se lo digo, nos hemos puesto, como dice ahí un dicho, en los zapatos de un drogadicto?
cuando lo domina esa necesidad de esa droga, cuando no haya que hacer, que va a robar, que va a pedir, que se prostituye, que un montón de cosas. Pongámonos, hermanos, y pensemos un momento en esas personas que están atrapadas en esas situaciones y pongámonos, como dice la palabra, o, bueno, como dice el dicho, pues en los zapatos de ellos y veámoslo. Dice, y que te has enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Son presas de todos los problemas o todas las cosas que el mundo ofrece. Y ahí es donde se aprovecha el enemigo. Dice el versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Dice el versículo 9, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Dice el 10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Un duro mensaje, hermano, para cada uno de nosotros. Como padres de familia también Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Amén. Yo siempre lo he dicho, hermano, los hijos son prestados. Los hijos son prestados. Y nos los prestan para que nosotros nos eduquemos en los caminos de Dios, nosotros que estamos acá. Y este es un llamado, hermano, o amonestación para todos nosotros. Que estamos, o para que estamos al frente de un rebaño y que por diferentes motivos se descuidan de las ovejas que Dios les confió. No recuerdo si el pastor Urrutia estaba en esa clase, pero ya se lo he dicho varias veces, hermano. Hay un pastor acá, creo que a Paneca, la ruta esta de la flor, Paneca, sí, en Paneca creo que está, profesional, pero él dice, Dios a mí me ha confiado 60 ovejas, dice. Y yo esas ovejas las cuido, yo las busco, yo las alimento y todo, dice. Y yo no permito, así dice, yo no permito o invito a otro pastor para que llegue y me las deje todas trasquiladas y heridas y yo el siguiente día tengo que estarlas curando. Porque esas son las que Dios me ha dado, esas son las que puedo confiar, o las que puedo, o las que tengo que cuidar. A nosotros, hermanos, padres de familia, Dios nos ha dado una familia que nosotros podamos cuidar. Y a los líderes también nos ha dado una familia para que también nos guiemos. Número 5, ya para terminar. Si no buscamos las ovejas, hermano, Dios lo hará. Váyase ya siempre al capítulo 34 de Ezequiel, versículo 11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice el 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Un día, hermano, Dios juntará a sus ovejas, a su pueblo, y las cuidará como el buen pastor. ¿Cuándo dicen amén a eso? Hermano, así es que, mire, en las iglesias pasan un montón de situaciones, pero usted no se fija en eso. Váyase allá a Isaías para ir finalizando. Isaías capítulo 40, versículo 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Pero que me equivoqué, creo, 40, 11, perdón. Dice, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y en su seno las llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cuáles son las recién paridas? Las nuevas en el Evangelio. Aquellas que muchas veces vienen a las iglesias buscando una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Y muchas veces se van decepcionadas porque no vieron o no esperaron ver verdaderamente lo que Dios pide.
Así que hermanos, así, nosotros hemos sido amonestados. Para concluir, váyase a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Cuántos éramos ovejas descarriadas? Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice nuestro Dios, hermano, es un Dios misericordioso. Hermano, como cristianos, ¿cuántos cristianos aquí? Tenemos la labor de buscar a esas ovejas. Dice algo por allí, y esto es para cada uno de nosotros, hermano, un llamado de atención. Dice, puedes desilusionarte de las iglesias. Dice, de los pastores y aún de los cristianos, pero jamás lo utilices como un pretexto para alejarte de Dios. Y dice después, Él es fiel. ¿Cuánto lo creemos? Hermano, no busquemos pretextos para alejarnos de los caminos de Dios. El mundo no ofrece nada bueno. Allá, hermano, sí, el hijo pródigo es un ejemplo palpable de cuando muchas veces nos descarriamos. Pero un día Él reconoció. Así que, hermano, usted y yo como cristianos tenemos la obligación de buscar esas ovejas. De llevar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, para que un día puedan reconocer y puedan volver a los caminos de Dios. Para que un día estemos acá, hermano, como verdaderos hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Y este es un llamado también para todos aquellos que están en las iglesias, en diferentes iglesias, para que también lo hagamos. Porque si no, Dios lo va a recoger, pero también va a demandar a cada uno de nosotros, porque no hicimos la labor que Él nos encomendó. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha permitido ser parte, Señor, de su rebaño, de ese buen pastor, de ese pastor que no ve mal, de ese pastor que no rechaza, de ese pastor fiel, que es nuestro Jesús. Hermano, busque a Dios. Como dice su palabra, desilusiónese de las iglesias, de los líderes, pastores, pero no se desilusione de Dios, porque Él es fiel y Él va a estar allí cuando usted lo necesite. Él va a estar allí siempre. Nosotros le podemos fallar, como humanos le podemos fallar, y hermano, yo soy uno de ellos, yo le puedo fallar, pero no se fije en lo que yo haga, fíjese en lo que Cristo ha hecho en su vida y en lo que Él puede hacer también para con usted. Solo le pido sus oraciones para cada uno de los que estamos acá, para este grupo de pastores. Le pido oraciones para nuestro pastor, para que Dios siempre nos use, para que Dios siempre nos utilice, y que podamos llevar esa palabra de aliento, ese pasto que muchas veces necesitamos, que nos falte palabra. Señor, gracias por este pueblo que de hecho presente